uno, el de próstata, y segunda causa de muerte, como hemos visto. ¿Qué cosa me interesa que ustedes recuerden? La probabilidad es en gente que no tiene factores de riesgo 15% y la posibilidad de morirse 3%. Entonces, el riesgo de desarrollar cáncer por la edad, en la medida que vas aumentando la edad, aumenta tu riesgo. Entonces, en los hombres que están hasta los 50 años, uno de 451, entre los 50 y los 60 años, entre uno en 55, entre 60 y 70, uno de cada 20, y en los mayores de 70, uno de cada 12. Entonces, en la medida que vas avanzando en la edad, tu riesgo de desarrollar cáncer de próstata es mayor. Esto dice GlobalCan en general en Bolivia. La incidencia por 100,000 habitantes es a 32 a 45. Yo tengo bastantes observaciones con esto porque Bolivia no hace reportes, entonces deben sacar estimaciones estadísticas, ¿no? Entonces, estas son básicamente la incidencia del cáncer de la próstata de acuerdo a los continentes, la mortalidad que tienen estos países y la prevalencia que tiene esta enfermedad. Cuando uno mira, los países del norte de Europa tienen más incidencia de cáncer de próstata y también no necesariamente más mortalidad. Los que tienen más mortalidad son los países del Caribe, fundamentalmente Haití, son raza negra, Jamaica, y estos pacientes que tienen razas negras tienen más incidencia y más mortalidad. Y los pacientes en el Asia también tienen menos incidencia. ¿Qué sabemos hoy? Que un tema tiene que ver con raza, pero también otro tema tiene que ver con alimentación. Entonces, acá podemos ver que la edad, como hemos visto en las anteriores diapositivas, es un factor de riesgo y a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo. La raza es mayor en los negros. La raza afroamericana tiene entre 50 y 81% más de riesgo que los blancos. Pero si en tu familia ha habido cáncer de próstata, este riesgo aumenta 2.3 veces de hermanos a padres. Si tu padre ha tenido, tu riesgo es alrededor de 11, de 15 sube como a 40. Y si tu hermano ha tenido cáncer de próstata, tu riesgo es de 60%. Y si tu padre y tu hermano han tenido, este riesgo sube hasta el 90%. Esta enfermedad se desencadena en pacientes que tienen andrógenos. Si tú a un paciente lo castras antes de la pubertad, la probabilidad de que desarrolle cáncer de próstata es casi cero. Ahora, cuando ves estas diferencias que les mostraba en un par de diapositivas atrás entre países del norte de Europa y países asiáticos y disminución de la incidencia y que no hay un efecto de raza negra en estas poblaciones, lo que se sabe hoy que tiene que ver con alimentación. Y la dieta rica en grasas es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Y hoy día sabemos, cuando estas poblaciones asiáticas viajan de la China, Corea, Japón a los Estados Unidos, la primera generación come como chino, coreano o japonés, pero ya los hijos comen como norteamericanos. Y la incidencia en sus hijos es exactamente igual a la de la población americana. Por lo tanto, la alimentación es otro rol que está ligado de la mano a la obesidad y al consumo de grasa. El tabaco, como siempre, es un factor de riesgo desfavorable y la actividad sexual tiene un factor protector. Se está hablando incluso de un número de relaciones sexuales, alrededor de 21 por mes debe tener las personas y con eso aparentemente hay una disminución del riesgo. Los pacientes que tienen uretritis por tricomona también tienen más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Ahora, es importante ver lo que les comentaba hace un momento. Tú vas a encontrar estos cánceres incidentales que no necesariamente van a desarrollar enfermedad clínica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? Que más o menos a mediados de los 80, se descubrió una molécula que es el antígeno prostático específico y se empezó a hacer una impresionante cantidad de pruebas. Entonces, el diagnóstico de cáncer de próstata aumentó,
pero lo que vimos es que la mortalidad no fue espectacular, supere. Entonces, hoy sabemos que hay un grupo de pacientes que pueden tener cáncer de próstata que se llaman cánceres de próstata no clínicamente significativos. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico hay que entender que hay un porcentaje importante de pacientes que están asintomáticos. Por lo tanto, estos pacientes hay que, no hay que esperar a que el paciente tenga molestias. No es infrecuente que la gente venga a mi consulta y me diga, doctor, no sé qué pasa, pero yo no tengo ninguna molestia. Y puede que tengas un cáncer de próstata. Otros pacientes tienen los síntomas del tracto urinario inferior que se ven en la hiperplasia prostática, que es un tema que hayan visto. Pero otro grupo de pacientes consultan por molestias debido a las metástasis que han tenido. Entonces, estas molestias, en general, la más importante es dolor óseo. Es un dolor en general que es como centrífugo de la parte central del eje axial, se va hacia afuera porque parte en columna, va a ilíacos, costillas y después a las extremidades. Los pacientes pueden tener tos, secundaria metástasis pulmonares, y a veces por compromiso de los ganglios que afectan los vasos ilíacos y obturatrices, los pacientes pueden desencadenar edema de extremidades inferiores. Pero hoy, producto de que los hombres están haciendo más conciencia y producto también del antígeno prostático específico para hacer pesquisa, la mayoría de los cánceres de próstata los estamos diagnosticando en etapas locales y en general estos cánceres son asintomáticos. Ahora la pregunta es, ¿cómo sospecho que un paciente tiene un cáncer de próstata? La sospecha va en el tacto rectal. Cuando uno hace un tacto rectal, uno debe palpar la próstata. Entonces, si el paciente está en decúbito dorsal, vale decir recostado mirando hacia el techo, si uno reclina las piernas hacia arriba, la próstata va a estar siempre apuntando el pulvejo de tu dedo hacia la punta de la nariz del paciente. Si el paciente está en decúbito ventral, entonces tu dedo va a tener que apuntar hacia abajo y en ese lugar vas a encontrar la próstata. La consistencia de la próstata normalmente es como la eminencia tenar, está ahí mostrando en el video. Entonces es como la eminencia tenar, un poco contraída, es una consistencia como fibroelástica. Pero si ustedes encuentran una zona dura como el nudillo de su próstata, deben sospechar que puede haber un cáncer de próstata. La otra forma de sospechar es por el marcador tumoral, que es el antígeno prostático específico, y hoy la resonancia multiparamétrica de próstata es un examen que cada vez lo estamos haciendo con más frecuencia para hacer diagnóstico de esta enfermedad. A veces metiendo el dedo hasta en el 40% de los cánceres podemos diagnosticarlos a través del tacto rectal. Y este es un cáncer que en general, la gran mayoría, se desencadenan en la zona periférica de la próstata. Pero en la zona central de la próstata también se desarrollan un 25%, y en la zona de transición, que es donde se desarrolla la hiperplasia prostática, un 10% de los pacientes pueden desarrollar en esas zonas cáncer de próstata. El antígeno prostático específico es este marcador tumoral. Su valor de referencia es entre 0 y 4. Este marcador puede tener falsos positivos y falsos negativos. Quiere decir que tú puedes tener un valor normal y tener cáncer, o tener un valor sobre 4 y no tener cánceres. Entonces, 25 de los pacientes con PSAs normales tienen cáncer de próstata. 25% de los pacientes con PSA normal tienen cáncer de próstata. Esto es importante. Pero 67% de los pacientes que tienen sobre 4, les haces una biopsia y no tienen cáncer. Entonces, antígeno prostático específico sirve, pero tan específico y tan eficiente no es. Esto era para mostrarles esto del PSA de menos de 4 que tiene cáncer. Este grupo entre 3 y 4 para avanzar, si le haces biopsia en el 26%
de los pacientes encuentras cáncer y de estos el 25% son cánceres agresivos o clínicamente significativos. Entonces, es básicamente para decir lo mismo acá, que vas a encontrar un grupo de pacientes que están normales, pero vas a encontrar también cáncer en algunos pacientes con valores normales. Y vas a encontrar pacientes que tienen antígenos sobre 4, que tienen hiperplasia o tejido normal en las biopsias. Por lo tanto, este marcador es importante, pero no es tan específico. El valor predictivo positivo en general está cuando el antígeno llega cuando el antígeno está entre 3 y 10, la posibilidad de que tengas un cáncer de próstata es de alrededor del 20-25%. Pero si tu antígeno es más de 10, tu valor predictivo positivo es de 50%. El problema es que cuando llegas a este valor, la posibilidad de que tu paciente tenga un compromiso extraprostático aumenta 25 a 50 veces. La resonancia multiparamétrica es un examen que ha revolucionado el tema del cáncer de la próstata. Voy a volver con esto porque creo que pensé pasar esta diapositiva, pero ahorita pensando es importante. Hay condiciones en las cuales la próstata, el antígeno prostático se pueden elevar y el paciente no tener cáncer. Uno es por hiperplasia prostática, pero si tu paciente ha tenido una infección urinaria, es un riesgo de que se eleve el antígeno prostático. Si tú le tomas con infección, el antígeno puede que esté alto. Si tú has hecho una estimulación reciente, que has puesto una sonda, un catéter, has hecho una cistoscopía o has eyaculado recientemente o has tenido sexo anal, estos pacientes pueden también tener elevación del antígeno y no necesariamente ser cáncer. Si has hecho ejercicio vigoroso, sobre todo estas personas que hacen grandes recorridos en bicicleta, esta compresión del sillín a la región perineal puede elevar el antígeno y obviamente algo que ya les comenté, la hiperplasia prostática. La resonancia hoy tiene una clasificación que son los PRATs, y cuando tú tienes PRAT 1 y 2, las posibilidades de que tengas cáncer son bajas, pero si tienes un 3 sube entre 2 y 23, y es un 4 entre 60 y 72%, y si tienes un PRAT 5 entre un 83 y 91. Cuando tienes estos pacientes, PRAT 4 o 5, tienes que hacer obligatoriamente biopsia, y con este 3 hay que discutir si vale la pena hacer, entender que no es despreciable tener entre 12 y 23%, pero muchas veces estos cánceres en la próstata son no clínicamente significativos. O sea, quiere decir no clínicamente significativos, es que son pacientes que sí tienen cáncer, pero que son de bajo riesgo, y eventualmente hoy en los Estados Unidos o en Europa se los está observando a estos pacientes y no tratando. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? El diagnóstico se establece a través de una biopsia. La biopsia la puedes hacer por vía transrectal o por vía transperineal. Entonces, cuando haces por vía transrectal, a través de este transductor endorrectal, uno visualiza la próstata. En este caso, aquí estamos viendo la zona periférica de la glándula, que está el recto, y lo que buscamos son estas zonas hipoecogénicas que son más sospechosas de enfermedad, y se va tomando biopsias de estas zonas bajo guía ecográfica. El informe de anatomía patológica, el cáncer más común es el adenocarcinoma de la próstata, 95%. De los pacientes tienen este tipo de cáncer, y estos cánceres tienen un grado de diferenciación que se mide por algo que se llama Gleason. El Gleason es el grado de diferenciación. Hay una clasificación que hoy se llama ISUP, que va viendo los grados de diferenciación que tienen estos tumores. Entonces, el Gleason 1 es un tumor muy bien diferenciado y el Gleason 5 es un tumor mal diferenciado. El problema con este cáncer es que no es homogéneo. Tú puedes encontrar en las mismas biopsias que en un sector tienes un Gleason 3 y en otro sector un Gleason 4. Entonces, lo que se hace es el más representativo y el segundo más representativo se suman y se saca un promedio. Entonces, hoy sabemos que todo lo que está debajo de 6 es 6,
Después viene 7 y es importante distinguir si este 7 es 4 más 3 o 3 más 4. Eso hace que sea un grupo ISUP, que es la clasificación internacional de urología pediátrica. 3 es un ISUP 2, es un 3 más 4 y un ISUP 3 es un 4 más 3. Los 4 son pacientes que tienen Gleason 8 y los 5 son, grupo 5 son los que tienen Gleasones de score entre 9 y 10. Cuanto más bajo es el Gleason, más cercano a 6, mejor el pronóstico, y cuanto más cercano a 10, peor el pronóstico. Son tumores más agresivos. Una vez que se establece que el paciente tiene un cáncer de próstata, tenemos que definir lo que es la clasificación de TNM para poder clasificar y estandarizar a estos pacientes. Entonces, un estadio T1 es una lesión intracapsular que se la diagnostica de forma incidental. Esto quiere decir que estos pacientes los ha sometido a cirugía de próstata por una condición benigna, su tacto era normal, su antígeno era normal, y en la biopsia sale que tienen cáncer. Entonces se subdivide. T1A es cuando es menos del 5% de este tejido resecado es benigno, o maligno, perdón. T1B es cuando más del 5% es maligno, y el T1C es el más común, es este que se diagnostica de manera incidental cuando el tacto es normal y el antígeno prostático está elevado. Entonces el T1C es un estadio bien importante. El T2 también se divide en A, B y C. T2A es cuando está en la menos de la mitad de un lóbulo, T2B más de la mitad de un lóbulo, y cuando tiene compromiso de ambos lóbulos es un T2C. El T3 es un compromiso extracapsular y T3A es un compromiso de la grasa perivesical y T4 compromiso de las vesículas seminales. T3B, perdón. Y T4 es cuando hay compromiso ya a estructuras vecinas como el cuello de la vejiga, una extensión extracapsular o eventualmente el esfínter urinario. Después tenemos que ver qué es N, y N son los ganglios, y esta enfermedad se va a los ganglios ilíacos y obturatrices. Y a distancia, el primer sitio de metástasis a distancia son los huesos. Entonces, como les expliqué al principio, lo que produce son una enfermedad de tipo centrífuga, parte por el eje axial y se va después de la columna, viene a la pelvis, después a los huesos largos de ambas extremidades y finalmente también al cráneo. Entonces, esto es básicamente lo que les he explicado. El estadio T1, menos del 5% del tejido resecado, como si fuera benigno, aparece. Cuando es más del 5% el T1B y el T1C es elevación del antígeno. Este es menos de la mitad de un lóbulo, más de la mitad de un lóbulo, o ambos lóbulos, T2A, B y C. El T3 es un compromiso extracapsular T3B, 3A, y T3B es cuando comprometen las vesículas seminales. Y el T4 invade tejidos adyacentes, los ganglios, como hemos dicho, y a distancia. Este examen se llama cintigrama óseo o gamografía ósea. La gamografía utiliza tecnesio 99 y lo que hace es se inyecta este radioisótopo y se mira cómo los huesos van captando este radiotrazador. Entonces acá estás viendo una gran metástasis en prácticamente ambos huesos ilíacos. Acá estamos viendo las costillas, aquí estás viendo incluso a nivel del hombro. Tiene un montón de metástasis este paciente. Acá es otro examen que si comparan con este anterior, no hay tanto compromiso en ilíacos, pero sí estamos viendo en columna, en costillas y en huesos largos, ¿no? Y también en el cráneo. La resonancia puede ser un examen que nos dé una pauta de qué está sucediendo. Y se recomiendan imágenes óseas y pélvicas en enfermedades de riesgo intermedio alto, que vamos a ver quiénes son ellos más adelante. En algunos casos estamos pidiendo PET, y hoy en día se está pidiendo una cosa que se llama PET-PSMA, que tiene una alta sensibilidad en ver esto. Los enfermos se clasifican en grupos de riesgo, y hablamos de grupos de riesgo cuando están de T2A para abajo, son bajo riesgo, cuando el antígeno es menos de 10 o el score del Gleason es 6.
Por lo tanto, estos son de bajo riesgo y este grupo de pacientes, si están de acuerdo, se los puede incluso observar y no tratar. Los de riesgo intermedio son los T2B, cuando el antígeno está entre 10 y 20 y el score de Gleason es alrededor de 7. Cuando los pacientes tienen T2C para arriba, T2C, T3A, T3B, T4, o el antígeno está en más de 20 o el Gleason es 8, 9 y 10, es alto riesgo. Entonces, estos pacientes son de peor pronóstico y estos pacientes de arriba son los de mejor pronóstico. Entonces, ¿qué opciones tenemos de tratamiento? Si el paciente tiene enfermedad localizada, se puede hacer vigilancia activa siempre y cuando estén dentro de este grupo de bajo riesgo. Entonces, en estos pacientes se puede hacer vigilancia activa. Si están en grupos intermedio o de alto riesgo, la cirugía radical definitivamente es la mejor alternativa. La cirugía radical involucra hacer una prostatectomía radical, que les voy a mostrar un video en un momento, que involucra sacar la próstata con su cápsula más la vesícula seminal y cuando esté indicado también vaciamiento de ganglios, no se saca todos. Radioterapia es otra alternativa y braquiterapia es otra. La pregunta es, ¿cuándo hacer una a la otra? Depende un poco de capricho de artista, pero nosotros consideramos que la cirugía radical es la mejor alternativa, porque si el paciente recurre, tú puedes tener como un arma secundaria la radioterapia, pero cuando haces radioterapia y el paciente recurre y después haces cirugía radical, estos pacientes tienen muchas complicaciones. La braquiterapia, les voy a mostrar, es inyectar semillas de material radioactivo. Cuando la enfermedad está diseminada, vale decir metástasis en huesos o ganglios que no son los habituales o órganos sólidos como pulmones o hígado, a estos pacientes se les debe hacer un tratamiento hormonal, vale decir puede ser quirúrgico o farmacológico. ¿Qué pasa cuando tú a los pacientes comparas y si vas a hacerle cirugía? Durante 29 años se ha hecho este seguimiento, en New England Journal es esto, y tú comparas, definitivamente hay una ventaja en relación al promedio de mortalidad en estos pacientes. Este promedio de mortalidad es de 83% y 71% es en los pacientes que les has hecho prostatectomía radical. Estás hablando de 30 años. En relación a la mortalidad, 19% ha muerto versus a los que has observado 31% y metástasis 26% versus 43%. Entonces, hay un doctor que se llama el doctor Partin, que ha sido un urólogo bien destacado, que ha sido el jefe del Johns Hopkins hasta hace poquito. Él hizo unas tablas en las que valoraba el estadio tumoral del paciente, el score de Gleason del paciente y su antígeno prostático específico. Y en base a eso analizaban y veían qué posibilidades tenían los pacientes de tener enfermedad localizada o diseminada. Entonces, eran interesantes estas tablas, pero hay este hospital de oncología en los Estados Unidos que se llama Memorial Sloan Kettering Cancer Center que tiene estos nomogramas. Y estos nomogramas te permiten meter información de tu paciente y que te dé una pauta de qué es lo que va a pasar si haces una u otra cosa. Si tú al paciente pones que no le han dado hormonoterapia, tienes que ponerle la edad, el tratamiento, si ha tenido biopsias, cuántas han salido positivas, cuántas negativas, qué Gleasones han tenido, qué estadio tumoral ha tenido. Entonces, esto te permite, por ejemplo, en este paciente simulado, no ha tenido ni tratamiento hormonal ni de radioterapia, tiene 67, su antígeno es de 8 y es un 3+3. Si tú miras, es un riesgo bajo hasta ahí y es un T1C, es un riesgo bajo este paciente. Y le han tomado 14 muestras, y 2 son positivas y 12 son negativas. Entonces, ¿qué te dicen estos nomogramas? Que la posibilidad de que esta enfermedad esté confinada a la glándula es dentro de la cápsula 77%. El compromiso extracapsular 18% y compromiso de vesículas seminales o
ganglios, 1%. Entonces, este paciente, si tú lo operas, la posibilidad de que esté vivo por cáncer a los 15 años es del 99%. A los 10 y a los 15, 99%. Ahora, la probabilidad de que este paciente esté vivo, pero que tenga actividad tumoral, a los 5 años, 94% están vivos, pero hay un 6% vivo y sin rastros de enfermedad, pero hay un 6% que siguen vivos también, pero que pueden tener señales de tener enfermedad. ¿Qué pasa a los 10 años? Lo mismo. Estos pacientes van a estar vivos, como estamos viendo acá, pero 89% van a estar de los pacientes libres de progresión y 11% tienen datos de progresión. ¿Cómo se mide la progresión? Antígeno prostático específico. Les haces y tiene que tener valores después de tratamiento de menos de 0,2 nanogramos y si sube 0,3 o 0,4, tú consideras que hay recurrencia. Este otro ejemplo, este paciente tampoco ha recibido ni hormona ni terapia, pero su antígeno ya no está en 8, está en 24, ya no es un Gleason 6, es 7, ya no es un T1C, es un T2C y más ganglios comprometidos. Cuando se fijan, solamente 7% de estos pacientes tienen enfermedad localizada y 91% enfermedad diseminada. Y con los compromisos de los ganglios, 57% y de las vesículas seminales, 52%. Entonces, en este paciente podemos colegir que es un paciente que tiene un peor pronóstico. Su probabilidad de estar vivo, 99 a 10 años, 97 a 15 años, y la probabilidad libre de progresión después de prostatectomía radical a los 5 años es 20% y a los 10 años 12%. El paciente sigue vivo, pero solamente 20% tienen datos de que no hay recurrencia tumoral y 80% sí hay datos de recurrencia tumoral. La prostatectomía radical es un procedimiento donde vamos a sacar la próstata con su cápsula y la vesícula seminal. Acá está el elevador, el ligamento puboprostático, este es el complejo dorsal del pene, esto hay que seccionar, después se secciona la uretra y se empieza a levantar, tratando de respetar los nervios que van lateral a la próstata para mantener erección. Entonces, cuando tú haces una prostatectomía radical, ya les he dicho, hay que sacar ganglios, la glándula, las vesículas seminales y la cápsula. Entonces, la enfermedad puede estar confinada, puede tener márgenes positivos, puede tener enfermedad a nivel de vesículas seminales o también los ganglios pueden estar comprometidos. Cuando sacamos la próstata, tú tienes una próstata que se la tiñe para ver, se la tiñe con tinta china. Aquí no lo hacemos de colores, pero es una pauta de cómo se hace. Y esto permite ver si la cápsula de la próstata está comprometida. Entonces, ¿qué factores de riesgo tienen estos pacientes? Si tu antígeno prostático específico es más de 10, factor de riesgo. Si tu Gleason es igual o más de 7, factor de riesgo. Si es un estadio T2 o superior, factores de riesgo. Entonces, tú podrás no tener ninguno o tener 1 o 2 o 3 de los factores de riesgo y eso nos va a hablar un poco de la sobrevida meses después de una prostatectomía radical. Entonces, a los 96 meses, estos pacientes, los pacientes con más enfermedad de riesgo, su sobrevida es menor y los pacientes que no tienen factores de riesgo, su sobrevida es mayor. La ventaja que tiene la cirugía radical es que una vez que tú pasas una cierta cantidad de tiempo, la enfermedad en el tiempo se mantiene relativamente estable. Es por eso que uno a veces quiere tener un tratamiento que sea más estable y que te dé más seguridades de poderte curar. Pero la radioterapia sigue siendo otra alternativa. A mí me gusta hacer primero cirugía y dejar una radioterapia como alternativa, pero hay pacientes que prefieren o por morbilidad, los colegas recomiendan no entrar a quirófano y sí hacerse radioterapia. Y esta es la máquina. Entonces, hoy día tenemos máquinas que están dando intensidad modulada. Esto quiere decir que distintos lugares están
disparando radiación hacia un punto específicamente. ¿Y qué es lo que vemos? Que estos pacientes, si tú les haces la conformacional y le das 81% de conformacional, las posibilidades de curar a los enfermos son bastante parecidas a los que les das dosis altísimas de intensidad modulada. Pero la ventaja es que la toxicidad de estos pacientes es más baja con dosis más altas de radioterapia administrada de forma conformacional. Entonces, hay que mirar una cosa que ayuda una vez que los has operado a los pacientes, es en qué tiempo duplican el PSA. Si tú le pides después de la operación un antígeno que estaba en 8, le pides si está en 0,2, hay que ir mirando si este antígeno, cuánto tiempo llega a 0,4. Si está en 0,01, en cuánto tiempo ha llegado a 0,02. Y esto ayuda con el pronóstico de estos pacientes. La braquiterapia es la inyección de material radioactivo y estas son semillas de iodo 125 o paladio 103. Entonces aquí hay una grilla. Estos pacientes es el lugar por donde se introduce. El paciente tiene el transductor en el recto que está permitiendo verla a la próstata y estas semillas se inyectan directamente dentro de la próstata de los pacientes. Y aquí están viendo cómo ha quedado lleno de estas semillas. El problema con esta enfermedad, o sea, con este tratamiento, es bueno, funciona, pero los pacientes que se han seleccionado para someterte a braquiterapia siempre son los mejores pacientes. Son los pacientes que tienen glisones más bajos, estadios más bajos, antígenos más bajos. Pero funciona. Y si son pacientes de riesgo, es una buena alternativa. Entonces, cuando la enfermedad se ha diseminado, lo que tenemos que hacer es un tratamiento hormonal. Todo esto que están viendo acá son metástasis. Este es un cintigrama lleno de metástasis. Entonces, estos pacientes hay que bloquearlos. El 6% son metastásicos en el momento del diagnóstico y el dolor óseo puede ser el primer síntoma de presentación. También se puede ver metástasis en radiografías de cráneo o de pelvis, ya se pueden ver algunas lesiones. Ahora, el padre del tratamiento hormonal es el doctor Charles Huggins y el doctor ha recibido por este descubrimiento de la relación del cáncer de próstata con las hormonas, un premio Nobel de medicina en la década de los 50, ¿no? Entonces, esto es algo que tienen que tener claramente presente los médicos. La hormonoterapia se puede hacer de dos maneras. O sacas los testículos, con eso vas a estar bloqueando al paciente, o le haces un tratamiento con medicamentos. Y las inyecciones fundamentalmente son agonistas LH-RH, los que producen las mejores alternativas. Ahí está la goserelina, el Euprolid, la triptorelina. Estos medicamentos lo que hacen es estimulan son agonistas de la hormona liberadora de esteroides sexuales, agonistas LH-RH, y estos bloquean la hipófisis y evitan que haya estímulo para formar testosterona a nivel de los testículos. Entonces, una opción es sacarlo los testículos, la otra opción es bloquear a los testículos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Estamos a 3 minutos. ¿No hay preguntas, chicos? Bueno, si no hay preguntas, que estén bien. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Estoy bien, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor.